eco de lo que dijo un futbolista con algo que no tendría que llamar la atención, ¿no? ¿Les parece? Dale. Vamos a verlo. Dale. Varios medios del mundo dan cuenta de la declaración del futbolista checo Jakub Jankto, quien decidió hacer pública su homosexualidad. I'm homosexual, and I no longer want to hide myself. Ya estamos 23 años adentro del siglo XXI y la sexualidad de una persona sigue siendo noticia. Clubes, ligas, compañeros y rivales expresan su apoyo a la decisión de comunicarlo. Todo ser humano tem o direito de ser o que quiser, de ser quien quer. ¿Por qué tiene que ser noticia? ¿Por qué el periodismo habla de Jankto a partir de que hiciera público algo tan íntimo? En este punto, da en la tecla Mikel Vesga, volante de Athletic Bilbao. Creo que mensajes así a día de hoy, bueno, es una pena que se tenga que mostrar y expresar de esta manera. Ojalá la declaración de Jankto ayude a naturalizar que la sexualidad es parte de la privacidad de las personas, sean futbolistas o almaceneros, y que nadie tenga que esconderse. El mundo del fútbol también tiene sus contradicciones. La FIFA envía su mensaje de apoyo al jugador luego de haber celebrado la Copa del Mundo en Qatar, un emirato que condena la homosexualidad y que prohibió todo tipo de manifestaciones por este lado. Pero que esto tenga que ser en estos días un acto de valentía me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol. Mucho tiempo pasó desde 1990, cuando el inglés Justin Fayanu fue el primer jugador en hacer pública su orientación homosexual. Él no recibió el mismo apoyo que Jankto, fue marginado y empezó un triste derrotero que terminó en suicidio en 1998. Falta mucho todavía, pero la sociedad evoluciona y el fútbol también. Ojalá estemos a la altura. Cada vez que un futbolista, y son muy pocas veces, puede hablar libremente de su sexualidad, le pasa eso. Es libre, es un futbolista que deja ese costado de dolor que a veces subyace y que muchas veces subyace esa idea de no poder plantear y poner sobre la mesa algo que debería ser, como planteaba el informe, algo completamente cotidiano. Pero no, eso no sucede y muchos de los clubes y federaciones que saludan y que felicitan a Jankto también es cierto que quizás no generen el contexto suficiente y el contexto necesario para que muchos futbolistas que están sufriendo puedan ser libres. Saben, para hablar de este tema, porque son muchas estas preguntas que plantea el informe, estamos con Claudio Blanco. Claudio Blanco es abogado, es coordinador de los Dogos, es además titular de una federación que trabaja, de una asociación que trabaja sobre todo por los derechos de las diversidades dentro del fútbol. Lo tenemos en contacto. Claudio, estás ahí con nosotros, te saludamos aquí en la zona. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por hacer visible este tema que hoy en día está en auge, pero venimos ya luchando hace bastante tiempo. La primera pregunta, porque ya nos vas a contar además acerca de los Dogos y acerca de todo lo que significa esto. La primera pregunta es esto que nos hacemos, ¿no? Cuando un jugador dice abiertamente soy gay, parece generar una especie de revolución dentro del fútbol cuando tendríamos que tomarlo de manera absolutamente natural. ¿Qué te pasa a vos con eso? La verdad que nosotros lo tenemos bastante naturalizados. O sea, no. Lo que sí sorprende a los que no están dentro del ambiente es esto, justamente, que se haga público, que se haga tan masivo. La verdad que no, como dicen varias declaraciones de jugadores y demás, no tendría que ser así. O sea, lo que pase en la vida privada de cada uno queda en la vida privada de cada uno. El tema es que esto viene obviamente de una sociedad en el mundo muy machista y sobre todo en el fútbol, por supuesto, que es donde más es notorio esta discriminación y este odio, por decir así, hacia una comunidad, ¿no? Y que es la LGBT. Claudio, ¿qué tal? Soy Verónica Brunati. Desde el 2000 a esta parte, hacemos la cuenta esta tarde, y solamente con Jankto es el 9º futbolista que declara, que se autodeclara y se expresa manifestando su homosexualidad. ¿Por qué crees que cuesta tanto romper esta barrera en el fútbol?
Y justamente por esto, por miedo a el maltrato, el miedo a la discriminación, el miedo a que te dejen de lado en los clubes, porque está bien, hoy en día vemos la manifestación y el apoyo hacia este jugador de muchos clubes, de FIFA inclusive, de la Euroliga y demás cosas. Pero, ¿qué están haciendo ellos para que esto deje de ser algo, que deje de ser noticia? O sea, no hay un trabajo de concientización, sobre todo en una sociedad que discrimina. O sea, si uno no pone fuerte la pierna en un partido de fútbol, pone fuerte, sos marica, o sea, esos son los términos dentro del fútbol. O pones como un maricón la pierna, pones fuerte, o sea, esos son los vocabularios que se utilizan siempre dentro del fútbol, en todo, ¿no? Profesional, no profesional. O sea, yo practico desde muy chico, juego al fútbol y bueno, hoy en día sigo obviamente en la parte amateur, pero siempre y en todos los lugares pasa lo mismo. El vocabulario es discriminatorio y te hace a vos retroceder en tu forma de actuar, de ser, te va retrotrayendo en el actuar. Por eso también digo que es muy, o sea, tiene encierra muchos valores que una persona salga a decir y que no le importe nada y salga y diga su condición y de la forma que él decide vivir. Claudio, acá Martín, un placer, bienvenido. Para sacarle lo positivo, porque obviamente me gusta lo que decís y tiene mucho de negativo todo esto que estamos diciendo, que sorprende, que justamente haga ruido. Lo positivo, decía, esto de que Yankto se exprese, ¿crees que le puede abrir la puerta a que otros colegas que tal vez no se animan o la están pasando mal, también se abran como él? Sí, por supuesto. Ese es el sentido de que jugadores como estos salgan del closet, por decir así. Es fundamental porque es el apoyo a un montón de gente que se siente retraída y que está con esa duda y demás. Que vuelvo a repetir, no es necesario que un jugador exprese su vida íntima. No es necesario. En este caso, ¿por qué uno se retrotrae? Un psicólogo lo sabrá explicar mejor, ¿no es cierto? Pero se retrotrae porque tiene miedo al que dirán y eso va influyendo también en su juego, porque no se rinde de la misma forma cargando una mochila de 100 kilos a sentirse totalmente libre. Sí, es cierto. Y también decía algo interesante Jorge Valdano, que lo citamos en nuestro informe, que apuntaba que el fútbol femenino llegó como un ejemplo para todos en cuanto a las aperturas de las chicas y demás cosas o factores que no se ven hace mucho en el fútbol masculino y que hace no tanto trajo el femenino, ¿no? Como ejemplo a seguir, digo. Exactamente, sí. Eso es una de las cosas que yo siempre hablo. ¿Por qué se naturaliza más en el fútbol femenino? Porque, o sea, es de público conocimiento, hay un montón de chicas que salen con sus parejas, es más, han hecho entrevistas y demás, y está todo bien, digamos, en una cancha no es que se va a cantar en contra del lesbianismo, no, o sea, es algo común, normal, bueno, cosa que estamos, creo que a bastante distancia en el fútbol masculino. Claudio, Justin Fayanu es el jugador inglés, uno de los primeros allí en la década del 90, que pudo hablar abiertamente de su sexualidad. Tiene una historia terrible, Justin, porque luego es acusado de acoso sexual, se comprobó luego que eso no había sucedido, pero terminó en el suicidio de él. De hecho, se conmemora por él el Día de la Diversidad en el deporte. Seguramente habrá avanzado, porque las sociedades habrán avanzado, pero recién lo decías, ¿qué contexto tendría que poder conformarse dentro del fútbol en particular, que es sobre todo machista y demás, poder conformarse para que este tipo de casos puedan ser, o por lo menos pueda vivirse con más libertad? Yo creo que pasa mucho por la educación y por la enseñanza y concientización de las dirigencias. Creo que se avanzó un montón, mucho, justamente por Fayanu. El 19 de febrero claro, se conmemora la lucha internacional
contra la homofobia en el deporte. Entonces, el domingo se conmemoraba. Yo justamente en estos días tuve la posibilidad de hablar con el presidente de AFA, con el señor Tapia, manifestándole esta justamente y tratar de hacer un partido entre Dogos, un partido amistoso, y los Gauchos, que son otros, los chicos que son actores y demás, conductores y demás. Así que pasos se van dando. El año pasado fue la primera vez, por ejemplo, de que en 6 partidos antes de comenzar, los jugadores posaron para las fotos con un cartel en contra de la homofobia justamente el 19 de febrero. Así que esos pequeños pasos son importantes. Tal vez pasó desapercibido, pero son importantes porque concientizan a la sociedad y no crea tanto odio, que eso es lo que a nosotros a veces nos asusta, ¿no? Entonces, vuelvo a responder tu pregunta. Creo que pasa por la concientización y ese trabajo tiene que estar desde las dirigencias, desde los clubes, hacia todo el club, digamos, desde los profesores, desde los chicos, desde los padres, o sea, hacer una concientización general, ¿no? Para tratar de calmar un poco esto. Claudio, me gustaría preguntarte, nosotros conocemos tu tarea, pero el gran público probablemente no, y me gustaría que nos contaras un poco de cómo es tu tarea en Dogos, justamente para la concientización, para trabajar en estos temas y poder también ampliar al mundo del deporte y del fútbol esta mirada más aperturista para propiciar también que otros futbolistas puedan vivir con libertad. Sí, nosotros desde Dogos siempre decimos de que el fútbol es uno solo. O sea, después lo que vos hagas de tu vida privada es tu vida privada. Todos jugamos de la misma manera, con los mismos reglamentos al fútbol. Entonces, el deporte es uno. Así como el fútbol, todos los demás deportes. Que tengas una preferencia sexual no tiene nada que ver. Dogos lo que hace justamente es esto. Tratar de que estas cosas se vayan acercando más a la realidad y al cotidiano de la gente. Tratamos de ser lo más profesional posible con los entrenamientos, con los torneos donde vamos a jugar. Nosotros apuntamos generalmente a los torneos internacionales, nos preparamos en torneos acá amateur para poder ir a competir en torneos regionales internacionales y mundiales, ¿no? que se realizan desde ILFA, que es esta organización internacional de la cual formo parte dentro de la comisión directiva de esta entidad y organización. Así que Dogos trabaja para esto, para crear conciencia y que sea algo mucho más natural. El equipo no está formado solamente por gays, hay chicos heteros también, pero bueno, tratamos de remarcar de que el espacio es para el gay, para que se pueda sentir cómodo, se pueda expresar de la manera que quiera expresarse y de esa forma desarrollar mejor el deporte que tanto nos gusta. Impecable, Claudio, te agradecemos, es tarde, te liberamos por supuesto, andá a descansar, muy claro todo, un tema súper interesante, te tendremos en cuenta por supuesto y ojalá se ponga siempre en el tapete por este tipo de foco que le buscamos, no porque sorprenda en sí, así que gracias.